Bienvenidos a su canal favorito donde les traemos todas las bombas, los chismes jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que prepárense porque está que arde. Vamos a hablar de dos nombres que juntos hicieron historia, encendieron pantallas y conquistaron corazones, pero que según parece, no todo fue color de rosa detrás de cámaras, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, hoy vamos a destapar esas declaraciones explosivas que sacudieron Turquía y que nos dejaron a todos boquiabiertos. Vamos a analizar qué dijeron, cómo lo dijeron y, lo más importante, qué significan esas palabras para el futuro de estos dos talentos. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de las telenovelas turcas como nosotros, si les encanta estar al tanto de todos los detalles, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo con toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Ahora sí, manos a la obra. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más comentadas y analizadas en la historia reciente de las telenovelas turcas. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, fue simplemente innegable. El público se enamoró perdidamente de Can Divit y Sanem, esos personajes que parecían hechos el uno para el otro, y la magia trascendió la pantalla. Rápidamente empezaron los rumores sobre un posible romance entre los actores en la vida real. Los fans ilusionados buscaban cualquier señal, cualquier indicio que confirmara lo que todos querían creer, que Can y Demet eran pareja. Durante la emisión de la serie, tanto Can como Demet alimentaron esa ilusión. Intercambiaban miradas cómplices, se dedicaban palabras bonitas en entrevistas y redes sociales, e incluso se dejaban ver juntos fuera del set de grabación. Todo parecía indicar que el amor había florecido entre ellos. Sin embargo, a medida que la serie llegaba a su fin, las cosas comenzaron a cambiar. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, las declaraciones más ambiguas y la atmósfera, en general, más tensa. Los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza. Y entonces llegó el silencio. Tanto Can como Demet optaron por no hablar públicamente sobre su relación. Evitaban las preguntas directas, daban respuestas vagas y se centraban en sus proyectos profesionales. Esta actitud alimentó aún más la especulación y la incertidumbre. Los fans, decepcionados y confundidos, se preguntaban qué había pasado entre ellos. ¿Realmente habían sido pareja? ¿O todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie? Las dudas eran muchas y las respuestas pocas. Pero la bomba estalló hace relativamente poco tiempo. Después de años de silencio, Can Yaman y Demet Özdemir, por separado, concedieron entrevistas que dejaron a todos con la boca abierta. Declaraciones explosivas que revelaron una verdad mucho más compleja y turbulenta de lo que imaginábamos. Empecemos con Can Yaman. El actor, conocido por su personalidad extrovertida y a veces controvertida, no se guardó nada. En una entrevista para una revista italiana, Can habló abiertamente sobre su relación con Demet, revelando que si bien hubo una fuerte atracción entre ellos, las cosas no fueron fáciles. Demet es una mujer hermosa y talentosa, dijo Can. Pero nuestra relación fue muy intensa, demasiado intensa. Había mucha presión por parte de los fans, de los medios, de la productora. Todo el mundo quería que estuviéramos juntos, y eso nos afectó mucho. Pero eso no fue todo. Can también insinuó que hubo problemas de comunicación y diferencias de opinión entre ellos. Somos personas muy diferentes, explicó. Tenemos diferentes formas de ver la vida y el trabajo. A veces chocábamos mucho. No siempre estábamos de acuerdo en todo, y eso generaba tensiones. Y aquí viene lo más fuerte, la parte que realmente encendió las redes sociales. Can insinuó que Demet no estaba preparada para la fama y la atención mediática que generó Erkencikus. Demet es una gran actriz, pero creo que le costó mucho lidiar con la popularidad, dijo Can. De repente todo el mundo la conocía, la seguía, la criticaba. Creo que eso la abrumó un poco. Estas declaraciones de Can Yaman causaron un gran revuelo en Turquía. Muchos fans se sintieron decepcionados y traicionados por el actor, acusándolo de ser insensible y poco respetuoso con Demet. Otros, en cambio, lo defendieron, argumentando que simplemente estaba siendo honesto y sincero sobre lo que había pasado entre ellos. Pero la verdadera bomba llegó cuando Demet Özdemir respondió a las declaraciones de Can.
En una entrevista para una revista turca, Demet habló por primera vez sobre su relación con Can, y sus palabras fueron aún más explosivas que las de él. Demet confirmó que hubo una relación entre ellos, pero que no fue tan idílica como todos creían. Sí, estuvimos juntos, dijo Demet. Pero fue una relación muy complicada, llena de altibajos. Había mucha presión, mucha expectativa, y eso nos afectó mucho. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la crítica directa que Demet hizo a Can. Can es un gran actor, pero a veces es muy impulsivo y egocéntrico, dijo Demet. Le gusta ser el centro de atención, y a veces se olvida de los demás. No siempre fue fácil trabajar con él. Demet también negó la insinuación de Can de que no estaba preparada para la fama. Siempre he sido una persona muy trabajadora y responsable, dijo Demet. No necesito que nadie me diga cómo debo manejar mi carrera. He llegado hasta aquí por mi propio esfuerzo y talento. Y aquí viene la frase que incendió Turquía: Can y yo somos muy diferentes. Él vive en su propio mundo, rodeado de fans y aduladores. Yo prefiero tener una vida más normal y tranquila, rodeada de mis amigos y mi familia. Boom. Con estas palabras, Demet dejó claro que no había ninguna posibilidad de una reconciliación con Can. La relación, según ella, estaba completamente terminada y no había vuelta atrás. Estas declaraciones de Demet Özdemir causaron una verdadera conmoción en Turquía. Los fans se dividieron en dos bandos, los que apoyaban a Demet y criticaban a Can, y los que defendían a Can y atacaban a Demet. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y odio, y la polémica se convirtió en un tema nacional. Los medios de comunicación turcos no dejaron de hablar del tema durante semanas, analizando cada palabra, cada gesto, cada insinuación de Can y Demet. ¿Qué significan estas declaraciones para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí está claro es que la relación entre ellos está rota, y que no parece haber ninguna posibilidad de reconciliación. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras, y han tratado de dejar atrás este capítulo de sus vidas. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir ha seguido trabajando en telenovelas turcas. Pero la sombra de Erkencikus y de su relación sigue persiguiéndolos. Los fans no olvidan la magia que crearon juntos en pantalla, y muchos aún sueñan con una posible reconciliación. Sin embargo, las declaraciones explosivas de Can y Demet han dejado claro que la realidad es mucho más compleja y que la posibilidad de volver a verlos juntos es prácticamente nula. En resumen, hemos visto como una de las parejas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir, ha revelado una historia mucho más complicada y llena de tensiones de lo que imaginábamos. Sus declaraciones explosivas han sacudido Turquía y han dejado claro que, detrás de la magia de Erkencikus, se escondía una relación turbulenta y difícil. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información que les hemos traído. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Can y Demet? ¿Creen que alguno de los dos tiene la razón? ¿O creen que ambos son culpables de lo que pasó entre ellos? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Los esperamos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen un momento. Que esto no acaba aquí, mi gente. Porque detrás de esas declaraciones que ya les contamos, hay mucho más que rascar. Hay un trasfondo que vale la pena explorar a fondo. Y es que, como buenos chismosos que somos, hemos estado investigando, contactando fuentes cercanas a ambos actores, y tenemos información exclusiva que les va a volar la cabeza. Para entender mejor la dinámica entre Can y Demet, tenemos que recordar el contexto en el que surgió Erkencikus. La serie fue un boom, un fenómeno cultural que trascendió fronteras. De repente ambos actores se vieron catapultados a la fama mundial. Can, con su atractivo magnético y su personalidad arrolladora, se convirtió en un símbolo sexual, un galán irresistible. Demet, con su belleza natural y su talento actoral, se ganó el corazón del público con su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de energía. La presión era inmensa. Las expectativas del público, de la productora, de los medios, eran altísimas.
Todo el mundo quería que Can y Demet fueran pareja, dentro y fuera de la pantalla. Y ellos, conscientes de la expectación, jugaron un poco con esa ilusión. Se mostraron cariñosos, atentos, cómplices. Pero, ¿hasta qué punto era real y hasta qué punto era parte del show? Esa es la pregunta del millón. Según nuestras fuentes, la relación entre Can y Demet era mucho más compleja de lo que se veía así. Simple vista. Hubo momentos de gran conexión, de pasión, de complicidad. Pero también hubo momentos de tensión, de conflicto, de desacuerdo. Sus personalidades chocaban en ocasiones. Can, con su espíritu libre y su tendencia a la improvisación, a veces irritaba a Demet, que es más organizada y metódica. Además, la fama repentina afectó a ambos de manera diferente. Can, que ya había tenido cierta experiencia en el mundo del espectáculo, supo manejar mejor la presión mediática y la atención del público. Demet, en cambio, se sintió abrumada por la magnitud del fenómeno. Le costó adaptarse a la fama, a los paparazzi y a las críticas. Y eso inevitablemente generó fricciones en la relación. Otro factor que influyó en la ruptura fue la interferencia de terceros. Los representantes de ambos actores, la productora de la serie, e incluso algunos miembros de sus familias, opinaban sobre su relación y trataban de influir en sus decisiones. Esto generó mucha presión y desconfianza entre ellos. Y no podemos olvidar la famosa escena de la fiesta de fin de rodaje de Erkenciskus. Según testigos presenciales, esa noche hubo una fuerte discusión entre Can y Demet. Algunos dicen que fue por celos, otros que fue por diferencias creativas. Lo cierto es que después de esa noche, las cosas nunca volvieron a ser iguales. La relación se enfrió, se distanció y finalmente se rompió. Las declaraciones que Can y Demet hicieron años después, son una forma de cerrar ese capítulo de sus vidas. Una forma de poner fin a las especulaciones y de contar su verdad. Pero como siempre ocurre en estos casos, cada uno tiene su propia versión de la historia. Y la verdad absoluta probablemente nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que la relación entre Can y Demet fue una montaña rusa de emociones. Un amor intenso y fugaz que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, los actores son personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus frustraciones. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿volverán a trabajar juntos algún día? La respuesta por ahora parece ser negativa. Ambos han expresado su deseo de seguir caminos separados y de explorar nuevas oportunidades. Pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Quizás en un futuro el destino los vuelva a unir en un proyecto que nos haga vibrar de nuevo. ¿Quién sabe? Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos individuales y recordando con cariño la magia que crearon juntos en Erkenciskus. Y por supuesto seguiremos aquí en su canal favorito trayéndoles todas las bombas, los chismes jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Can y Demet deberían reconciliarse? Queremos saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Los esperamos en el próximo vídeo. Chao, chao, y que viva el drama.